Hola, esto es No Solo Clásicos y hoy os traigo el wrap up del mes de septiembre. Como sabéis, comencé septiembre releyendo La Casa de las Bellas Durmientes del premio Nobel japonés Yasunari Kawabata. No os voy a hablar nada de esta obra porque tenéis un vídeo íntegro en el canal dedicado a ella. Así que pasaríamos a la segunda de mis lecturas y que además es una lectura que me ha impactado. No solamente es la más impactante del mes, sino que yo diría que es la más impactante de las lecturas que he hecho a lo largo de todo el año hasta la fecha. Me estoy refiriendo a Paradise de Fernanda Melchor. ¡Qué novelón! O sea, ¡qué novelón! Esta autora mexicana me sonaba muchísimo a raíz de la publicación de Temporada de Huracanes, que todo el mundo la pone por las nubes. Mi intención realmente era leer Temporada de Huracanes, pero después vi el vídeo de Trotalibros en el que nos hablaba de la novela de Paradise y decía que había sido publicada con posterioridad, pero sin embargo escrita antes de Temporada de Huracanes, y que se notaba que la novela era menos ambiciosa que Temporada de Huracanes. Así que cambié de idea y decidí empezar por Paradise y luego leer Temporada de Huracanes para ver la evolución de la autora de menos a más. Bueno, pues una vez habiendo leído Paradise, no sé, mi interés es saber, no sé, cómo puede ser mejor Temporada de Huracanes, porque me ha parecido fabulosa Paradise, me ha parecido fabulosa, fantástica, muy bien escrita, muy bien utilizado el discurso narrativo, muy bien seleccionado. De hecho, ¿cómo nos iba a contar la historia? Un narrador muy especial. Todo en esta novela me parece muy especial. Y no por el tema que trata, porque yo he leído más novelas sobre la violencia en México y sobre la violencia en otros países, pero es cómo nos lo cuenta Fernanda Melchor, esa maestría que se ve en la pluma de esta autora. Paradise es un complejo residencial de lujo que queda en un pueblo llamado El Progreso, pero bien separadito del pueblo, es decir, los ricos viven en su mundo, en su burbuja privilegiada, encerrados ahí para que no pueda entrar nadie del pueblo. Los protagonistas en principio son dos, Franco y Polo, pero este último es el verdadero protagonista debido al narrador que nos está contando la historia. Franco, por un lado, es un chico rico que vive con sus abuelos, no sabemos muy bien qué es de sus padres, están todo el día por ahí viajando. Es un chico rico que vive con sus abuelos en una casa espectacular en esta urbanización. Ha sido expulsado de la escuela y dentro de poco va a ir a una academia militar porque la familia no sabe muy bien qué hacer con él. Es un obseso del porno y ha perdido la razón porque está completamente obsesionado con su vecina, que es una mujer que por edad puede ser su madre. En su cabeza lleva meses y meses desde que ella se trasladó a vivir a esa casa, reproduciendo escenas sexuales con ella. Polo es pobre, vive en el pueblo, pero entra en Paradise para arreglar los jardines de los vecinos, ¿no? Porque es el jardinero. Vive con su madre, con la que tiene una relación terrible. Él siempre está contando cómo su madre lo humilla, sin embargo trata muy bien a su prima, que es una chica que está embarazada. Polo parece molesto porque no sabe muy bien de quién está embarazada y tampoco entiende que su madre la trate mejor de lo que lo trata a él. Ninguno de estos chavales, ni Polo, por cierto, Polo también ha sido expulsado de la escuela. Ninguno de estos dos chavales tiene en la vida ningún tipo de interés y la única motivación que tienen ambos es una motivación muy tóxica. Por un lado, Polo solo aspira a tener dinero para comprar tabaco y alcohol, para emborracharse hasta perder el conocimiento de la vida terrible que lleva, y por otro lado, la motivación de Franco es mucho más tóxica aún, porque es mantener relaciones sexuales con su vecina, y tal y como lo declara cuando empieza a hablar con Polo, le da igual que ella quiera que no, porque si hace falta lo haría por la fuerza. Esto es lo que ya nos empieza a demostrar que se está cociendo una tragedia a fuego lento y que al final lo vemos casi al final de la novela. Polo y Franco se conocen con motivo de un cumpleaños al que Franco va y recibe bullying por parte de alguno de los chavales del cumpleaños, y Polo está esperando a que acabe la celebración para poder recogerlo todo. Se conocen, nunca llegan a ser amigos, pero sí son lo que el otro necesita. Polo, el jardinero, empieza a entablar una cierta relación con Franco porque Franco tiene dinero para comprar tabaco y alcohol. Y así puede emborracharse, olvidar su vida, lo que os decía hace un momento. Y Franco encuentra en Polo un interlocutor al que contarle todas esas fantasías que ha ido generando en su cabeza con su vecina.
Si algo es destacable en esta novela es el discurso narrativo utilizado por la autora para contarnos la historia y el narrador, y voy a empezar por este último, el narrador. Es un narrador en tercera persona equisciente, es decir, que no es el típico narrador omnisciente que nos encontramos en toda la novelística del siglo XIX. Es un narrador que conoce la vida, obra y milagros, los sentimientos, las emociones y los pensamientos de todos los personajes. Incluso a veces, o sea, sabe todo lo que ocurre. No, no es este tipo de narrador. El narrador equisciente es el narrador que nos cuenta la historia a través de un solo personaje, es decir, ese narrador sabe todo lo que sabe ese personaje, pero nada más que lo que sabe ese personaje. Luego, todo lo que te está trasladando este narrador es lo que sabe Polo. Así que es un narrador que es muy parecido a los narradores en primera persona, pero tiene una ventaja, y es que pone una distancia que el de primera persona no pone con el lector. El de primera persona es demasiado cercano, y Fernanda Melchor, con muy buen ojo, utiliza este narrador que, contándonos lo mismo, al hacerlo en tercera persona, nos aleja de Polo, porque es la perspectiva de Polo la que nosotros conocemos. Nos aleja un poco de Polo, pero no tanto como para no empatizar con él. De hecho, empatizamos con él y no con Franco, que es un personaje que nos produce un asco terrible desde el primer instante en que aparece en la novela. Polo, haciendo cosas terribles, no nos produce tanto asco. Luego, el trabajo de la autora es espléndido porque ese narrador ha conseguido lo que ella pretendía. A mí me parece que incluso cuando estamos leyendo la novela nos vamos dando cuenta de cosas que el propio Polo no es capaz de percibir. Por ejemplo, el hecho de que a él también le atrae mucho esa vecina que le gusta a Franco. Pero siente tanta rabia, porque hay mucha rabia social en esta obra. Él ve cómo no tiene dinero para nada, cómo tiene que trabajar, cómo es tratado por la gente de la urbanización, y se compara con ellos y al final hay muchísima rabia social, hay muchísima rabia en ese aspecto, ¿no? Entonces, cuando siente atracción por esta vecina, siente atracción y rechazo a la vez. Y de hecho hay un instante en que nos lo deja muy claro, porque dice que la vecina es muy atractiva, dice tiene un buen culo, tiene un buen cuerpo a pesar de la edad, viste bien, lleva siempre un montón de pulseras que tintinean y hace que todo el mundo se dé la vuelta a mirarla, y cómo contonea las caderas, pero no, él no la va a mirar, piensa Polo que él no la va a mirar porque es lo que ella desea, porque él no va a ser como todos, porque él no sé qué, pero en el fondo desea mirarla, luego le resulta muy atractiva. Cuando vamos leyendo la novela nos damos cuenta de que el narrador, por muy en tercera persona que sea, solo nos está contando lo que sabe Polo, y es más, ¿cómo lo percibe Polo? Por eso Polo a lo largo de toda la novela está diciendo, es que yo no he tenido la culpa y así lo voy a decir, es que yo no planeé esto y así lo tengo que contar. O sea, siempre está intentando disculparse, pero no podemos creer a este narrador porque nos cuenta la historia desde la perspectiva de Polo, y Polo la percibe de una manera determinada, igual que si leemos, por ejemplo, en Lolita a Humbert Humbert decir, es que Lolita lo deseaba, es que Lolita quería esto. Lolita me provocaba, no te provocaba. Tú te sentías provocado porque te gustaba la niña, ella no te provocaba en ningún momento. Pero como el narrador que nos lo cuenta es en primera persona, es un narrador que es muy poco fiable porque nos cuenta las cosas tal y como las vive él, ¿no? Pues este narrador en tercera persona, aunque sea en tercera persona, es así, ¿vale? Es muy poco fiable porque nos cuenta todo desde la perspectiva de Polo. Y repito, no nos cuenta la historia como fue, sino como la vivió Polo, que no tiene por qué ser la realidad, porque él puede haberla distorsionado por los momentos duros que vivió al final y que incluso tuvieron que trastornarlo de alguna manera. Por otro lado, quería hablaros también del discurso narrativo que utiliza la autora, que me parece también muy acertado, porque es una narración muy atropellada, pero no porque la autora escriba de manera atropellada, porque es evidente cuando lo lees a Fernanda Melchor que domina el lenguaje, domina el tiempo, domina la intensidad del discurso, es una gran escritora. Yo, de hecho, estoy sorprendidísima de que esta mujer no haya pegado el gran pelotazo mucho antes, pero bueno, ya sabemos que el mundo literario es así, ¿no? El discurso es atropellado porque el narrador nos está contando la historia tal cual la está pensando Polo, pero la cuenta en tercera persona. Entonces, Polo lo está contando todo muy deprisa. Tú cuando lees la novela casi te imaginas a Polo hablando de eso mismo, hablándolo en primera persona evidentemente, delante de la policía. Nos transmite ese nerviosismo, esa angustia de y ha ocurrido esto y nos conocimos así, entonces pasó esto y entonces se planeó no sé qué. O sea, todo muy atropellado.
Cuando llegas al final, que es un final apoteósico, hay 5 páginas que son de una violencia. Polo, el narrador las cuenta como si fueran los destellos de Polo, los fogonazos de recuerdos de una noche terrible llena de acontecimientos violentos. Es que es terrorífico leer esas 5 páginas. Y luego te quedan 3 páginas para el final. Y bueno, supongo que hay gente para todo, ¿no? Hay gente con menos sensibilidad para este tipo de historias. Yo a 3 páginas del final de la novela, cuando acabó la escena violenta, tuve que parar porque para mí fue de una intensidad enorme. Fernanda Melchor logra meterte en la propia escena, casi parece que eres la tercera ahí. En esa casa metida cuando ocurren ciertas cosas, fue de una intensidad tremenda y es como que cerré el libro y pude respirar, o sea, eso me provocó el libro. Ya os digo que está en el top 3 de mis novelas favoritas del año a fecha de hoy y que dudo sinceramente, aunque me quedan meses por delante, que haya una novela que me impacte más de lo que me impactó esta. Bueno, quizá Temporada de huracanes, que es también de la misma autora, si me da tiempo a leerla antes de que acabe el año. El siguiente libro que leí y que lo elegí, creo que muy sabiamente, meterme en esa lectura, es El fantasma y la señora Muir o Muir, no sé, no tengo muy claro cómo se pronuncia este título. Es una novela que me vino bien leerla después de la intensidad, la violencia y la brutalidad que viví en Paradise, ¿no? Es una novela que entraría dentro de esta etiqueta que he visto a algunos booktubers de literatura cozy, literatura entrañable, tierna y bonita. Es una historia así. Es cierto que no es exactamente lo que yo esperaba, pero hay que tener en cuenta que después de un librazo como Paradise, el siguiente libro tiene que ser muy bueno para estar a la altura. Y a mí este libro me pareció un poquito sencillo, pero quizás si no lo hubiera leído detrás de un libro que me impactó de esa manera, no me hubiera parecido tan sencillo. Aquí nos cuentan la historia de una joven viuda con 2 hijos que siempre vivió a la sombra de su marido, de su suegra y de su cuñada, y que una vez que enviuda decide tomar las riendas de su vida. Así que se va a un pueblo pequeño, alquila una casa también muy chiquitita porque ella no tiene demasiado dinero y se vaya a vivir. Esa casa es especialmente barata porque en ella habita un fantasma y nadie la quiere alquilar. Ella consigue convivir allí con ese fantasma y se entabla entre ellos una relación muy curiosa, donde el fantasma siempre la apoya, cada vez que ella flaquea o cada vez que alguien del mundo exterior a esa casa llega para intentar hacer que ella siga por el camino que había seguido antes de estar viuda, es decir, para coartar sus alas, su libertad y su independencia. Es una novela que yo me esperaba otra cosa, no porque hubiera un fantasma me esperaba una novela gótica, no es eso, pero es cierto que el principio de la novela me pareció un poco atolondrado porque hay una cosa que se llama suspensión de incredulidad, que se tiene o no se tiene, es decir, yo parto siempre de muy buena voluntad y digo, me voy a creer lo que el autor me cuenta, pero claro, para creérmelo, yo hago el esfuerzo de creérmelo, pero el autor tiene que hacer un esfuerzo de verosimilitud que yo aquí no encuentro. Igual que en el resto de la novela sí, al principio no. Me parece todo muy atolondrado. Es un fantasma que asusta a todo el mundo para que se vaya y porque no quiere que nadie viva en esa casa, porque quería que esa casa vivieran marineros jubilados, como él mismo, que había sido un capitán de barco. Y de repente llega esta mujer y sin hacer nada especial, él le permite quedarse, un poco con un trato de me quedo una semana y vemos cómo va la cosa. Este trato lo hace primero con el que le alquila la casa, ¿no? Y luego es capaz de convencer al fantasma con muy pocas armas. Yo no lo vi verosímil. Continué leyéndola y sí es cierto que me metí en la historia, hay escenas hilarantes en las que te ríes muchísimo con lo que dice el fantasma y me gusta ese apoyo y me gusta verla crecer. Me gusta muchísimo ver a nuestra pequeña y dulce Lucy, que es como la llaman en la novela, crecer desde ser la pequeña y dulce Lucy hasta ser una mujer independiente que toma sus propias decisiones y que tiene una gran fortaleza de espíritu. Me gusta mucho verla crecer. Es una novela publicada, si no recuerdo mal, en el año 1945, que trata el tema de la emancipación de la mujer y ahí le doy muchísimo valor porque este tema en esa época no creo que fuera demasiado fácil. Hay una película de Mankiewicz que yo vi era una jovencita,
yo creo que iba al instituto, que ni siquiera recuerdo la película porque estaba leyendo la novela y para mí es como la primera vez que me acerco a esta historia, no recuerdo nada de la película, pero ahora claro me apetece ver la película. Bueno, con esto quiero decir que la novela merece la pena, que la novela es bonita, que la novela tiene puntos positivos, pero yo la leí después de leer a Fernanda Melchor y es que Fernanda Melchor, quiero decir, la narrativa de Fernanda Melchor es una cosa... es increíble, es extraordinaria. Después del Fantasma y la señora Muir leí El grupo de Mary McCarthy y más de lo mismo. Pero es que a mí me ocurre un poco esto. Cuando he leído una novela que me ha impactado muchísimo, 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 me queda una especie de vacío, no sé si os ha pasado alguna vez, que no lo lleno con nada hasta que encuentro otra gran novela. Es como que voy concatenando una tras otra novelas que sí que están bien, pero que a mí me parece que podrían estar muchísimo mejor si las comparamos con esa novela que me impactó tanto. Bueno, ¿qué decir del grupo? Es una novela también de mediados del siglo XX que impactó muchísimo a la gente cuando se publicó, porque cuenta la historia de un grupo bastante grande de amigas que una vez terminados los estudios universitarios en Vassar, se incorporan a la vida adulta y deben encontrar su lugar en el mundo. Estas mujeres tratan de temas que hasta la época no se había tratado en profundidad, como los anticonceptivos, la maternidad, el matrimonio, desde una perspectiva distinta a la que se había barajado hasta el momento. Me parece una novela interesante, sí. De hecho, muy interesante, pero más como documento social que como novela en sí misma. Encuentro que tiene algunos fallos a nivel literario que quizá para otra gente no sean fallos, pero para mí lo son. Por ejemplo, unos capítulos tan extensos, el primer capítulo creo que son 45 páginas, unos capítulos tan extensos que tienes muchísimo tiempo para leer las 45 páginas seguidas o tienes que dejar un capítulo a la mitad y eso te estropea. Esto es un anticlímax, porque un capítulo tiene una unidad y lo interesante es leer un capítulo porque lees la unidad. A mí no sé si os pasa, cuando dejo un capítulo a la mitad es como que necesito volver a empezar a leer el capítulo, ¿no? Pero además es que tiene un inicio un poco caótico. Comienza la novela con el matrimonio de una de ellas, que es un matrimonio muy llamativo, porque no van ni la familia, ni más amigas que ellas, no hay ninguna representación de padres, no va a haber luna de miel porque él empieza a trabajar casi inmediatamente y ella quiere buscar trabajo también y empezar a estudiar algo más. Tampoco a ellos la pareja había vivido junta antes del matrimonio y eso es como un poco escandaloso. Es decir, que empezamos en los bancos de la iglesia con el cuchicheo de las amigas hablando. Son varias amigas muy distintas entre sí y entonces nos las sueltan a todas de golpe diciéndonos cosas de todas ellas y yo cuando acabo el primer capítulo me da la sensación de que solo he conocido a la que se casa, que el resto es todo un totum revolutum de información que no sé quién es la rica más rica que la otra pero menos snob, la que ha elegido no sé qué, o sea, no me queda claro nada. Continué leyendo la novela y entonces sí, la vas entendiendo toda y de hecho cuando acabas la novela yo volví a retomar ese primer capítulo y lo entiendes perfectamente, pero me di cuenta de que ese primer capítulo solamente lo entiendes en el caso de que tú hayas leído la novela entera. Claro, así no se puede empezar una novela. Tú no puedes empezar una novela con un primer capítulo que no atrape. Yo esta novela continué leyéndola porque la leí con un club, con un grupo de mujeres que leemos autoras que han quedado bastante relegadas al olvido y es como que queremos rescatarlas a base de leerlas, ¿no? Pero si no hubiera estado con este grupo, a mí este primer capítulo me hubiera echado para atrás y hubiera dejado la novela, porque yo considero, primero, que leer no es obligatorio, terminar una novela no es obligatorio, y yo sí me obligaba antes cuando era más jovencita, pero desde luego ahora no me obligo en absoluto. Si algo no me gusta, lo dejo. Y no es porque no me guste, no es algo subjetivo, sino que objetivamente veo que esa novela no está funcionando porque no está escrita
de una manera, yo ya no digo magistral, de una manera correcta. Entonces, este primer capítulo de la novela no es correcto. O sea, yo no digo ni que bien ni que mal, pero no es correcto. No funciona. Porque si yo tengo que juzgar la novela solamente por el primer capítulo y decidir si sigo leyendo solo por el primer capítulo, no hubiera seguido leyendo. Es decir, no hubiera acabado ni el primer capítulo. Sin embargo, la novela merece mucho la pena. Repito, como documento social, en mi opinión, en mi humilde opinión, más que como novela en sí. Y por último, la novela que leí a final de mes, los últimos 10 días del mes, fue Vera, de Elisabeth von Arnim. Pero no os voy a hablar nada de esta novela porque le voy a dedicar un vídeo en exclusiva a ella. Así que eso sería todo. Estas han sido mis lecturas de este año. Uy, Dios mío, de este año, de este mes de septiembre. Quería, eso sí, agradecer mucho los comentarios que me estáis dejando. Son unos comentarios tremendamente amables. Quizás cuando uno abre un canal de YouTube y abre una ventanita de su vida hacia el mundo, tiene un poco de miedo porque es verdad que la gente a veces, bueno, pues en fin... Bueno, todos sabéis cómo puede ser la gente. Tengo comentarios tremendamente amables, así que quiero de corazón daros las gracias por seguirme, por comentar. Me encantaría saber cuáles han sido vuestras mejores lecturas de este mes, si me recomendáis algo, si vais viendo según las novelas que me van gustando y pensáis, pues yo creo que le gustaría esta, no os quedéis con las ganas de decírmelo, por favor, os lo agradecería muchísimo. Así que... como siempre, ¿no? Muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haberme escuchado y hasta la próxima.